Hola a todas. Pues vamos a comenzar orando. ¿Qué les parece? Para poder darle tiempo a Martita, que es nuestra oradora de esta noche, de que pueda concluir con todo el estudio que preparo. ¿Les parece? Acompáñenme a orar. Señor mi Dios, te damos gracias por este tiempo que no hemos preparado nosotras. Es un tiempo que has preparado tú y has puesto en nuestros corazones el disponernos para escuchar lo que hoy tú tengas que hablarnos. Padre, gracias porque tú conoces nuestra necesidad, sabes que somos débiles, somos polvo. Señor, muchas veces nuestra fe, nuestra confianza flaquea, pero tú vienes siempre a tiempo, llegas siempre con una palabra para levantarnos, para animarnos a continuar confiando en ti, a continuar poniendo nuestra mirada en ti en todo tiempo, Señor, sabiendo que nuestro socorro viene únicamente del Dios que ha creado todas las cosas, el Dios que tiene todos los recursos, el Dios que nunca falla, el Dios que nunca se cansa y cuyos ojos están permanentemente abiertos guardando nuestras vidas. Gracias por este tiempo, gracias por este mensaje. Te pido, Señor, que uses la vida de Martita como siempre haces, Señor, para llenar nuestra mente y nuestros corazones con tu consejo, Padre. Te pido que la llenes de sabiduría y de tu Espíritu Santo, Señor, para que cada una de sus palabras sea una palabra que aporte consuelo, Señor, fortaleza, Padre, que aumente nuestra fe y que nos redarguya aún, Señor, si hemos estado eh, mal en esta área, Señor. Gracias por su vida, gracias por la vida de cada una de las que están aquí. Háblanos hoy, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Listo, Martis. Muy bien, pues vamos a dar espacio a la palabra para que podamos aprovechar nuestro tiempo. Voy a invitar, por favor, que busquen en sus Biblias Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer de los versículos 8 al versículo 24. Primera de Reyes, capítulo 17, de los versículos 8 al 24. ¿Sí? Sí, ya todas estamos allí ubicadas. Si ustedes pudieron ver en la invitación de nuestro estudio, vamos a leer acerca de la viuda de Sarepta. Y bueno, voy a empezar leyendo. Elías y la viuda, dice el título. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo,
Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Entonces, como el título de nuestra charla se llama Una historia de provisión, pues ya se habrán dado cuenta de quién se trata. La protagonista de esta historia, una mujer viuda, una mujer sumida en la más absoluta pobreza y con un hijo que mantener. A este punto nadie puede ayudarla, puesto que toda la nación está en crisis, atravesando una gran sequía. Y por lo tanto, por la falta de alimento, pues el país entero está en una gran crisis económica. Respecto a esta sequía, nos pone en contexto aquí mismo el capítulo de 17 desde el versículo 1, y este versículo 1 empieza hablándonos de un personaje muy peculiar, quien predijo la sequía, ¿sí? Este personaje se llama Elías, es un profeta de Dios, y de parte de Dios, él va a hablar acerca de la sequía al rey Acab. Esta declaración de parte del Señor en el versículo 1 dice, vive el Señor, Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. O sea, lo que dice el Señor es hasta que yo lo decida, hasta que yo dé la orden. Entonces les decía yo que esta declaración o esta palabra que el profeta trajo fue para Acab. Acab es o fue un rey de Israel, pero que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Dice la Biblia, y el hermano Martín el pasado miércoles nos dio así un panorama más completo acerca de este contexto, sobre este hombre, que era un hombre muy malo, era un hombre que hizo lo malo delante de Dios, dice que mucho mayores a sus predecesores, a mucho mayor a otros reyes, este fue peor todavía, y no obstante y no conforme con ello, se casó con una mujer que ustedes deben ubicar súper bien. Ella se llama Jezabel. Esta mujer Jezabel era hija del rey de Sidón, y los sidonios adoraban dioses. Entre esos dioses estaba Baal. Y Acab, con su ejemplo de adoración a Baal, porque él accedía a las peticiones de su esposa, él buscó agradar a su mujer idólatra, y entonces empezó a llevar al pueblo de Israel a la idolatría. De tal forma que este Baal construye un templo, perdón, este Acab construye un templo a Baal, y no obstante con eso también hace un altar a la diosa Acera. Entonces estas decisiones de este rey pagano, de este rey idólatra, hacen o promueven el culto a otros dioses, promueve el culto a Baal, y con ello el abandono al Dios o del Dios vivo y verdadero. Entonces el Señor enviaba profetas para tratar de rescatar a su pueblo de la decadencia moral y espiritual que en aquel entonces estaban viviendo y en la que se sumían cada vez. Así que Elías fue uno de esos profetas que el Señor envió a exhortar al pueblo y a sus líderes. Ahora, como bien sabemos, todo idólatra pone su esperanza, ¿verdad?, en sus ídolos. Y este Baal, pues creía que él era, este Acab, ya me estoy haciendo bolas aquí con los nombres. Este Acab creía que Baal era quien enviaba la lluvia y era quien mandaba las cosechas o hacía que produjeran los campos, ¿verdad? Entonces los adoradores de Baal, creyendo todas estas cosas, pues estaban completamente seguros porque ellos tenían un templo a Baal, ellos adoraban a Baal, entonces se sentían como seguros de que iban a tener alimento, iban a tener cosechas, todo iba bien, ¿verdad? Ellos pensaban que todo iría muy bien. Entonces, ellos no escuchan a los profetas, ellos no escuchan lo que Dios los quiere hacer volver a Él, y este pueblo rebelde no quiere entender. Entonces, por palabra de Elías, él le lleva una palabra de Dios a Acab, al rey Acab,
Y Elías declara de parte de Dios que va a haber una gran sequía. Claro que a Acab, pues no le gusta lo que Elías le viene a decir y empieza a perseguirlo. Entonces Dios lo manda a que se vaya y se esconda a las montañas. Y en ese lugar iba él a tomar agua de un arroyo. Este arroyo era una desembocadura del río Jordán. En este lugar, Dios manda cuervos a alimentar a Elías. Esta historia hasta un niño de 6 años la conoce. Y yo estoy segura que si se las contáramos a nuestros niños o tú se la platicas hoy a tu niño o a tu niña, te va a decir, wow, de verdad, Dios mandaba cuervos a alimentar a Elías, claro. Ahí vemos esa provisión de parte de Dios hacia su profeta. El profeta solo obedece, se va a ese lugar remoto y el Señor se encarga de alimentarlo. Él manda cuervos, dice la Biblia, que le alimentan de mañana y por la tarde y que le llevan pan y le llevan carne. Entonces, con este contexto que tenemos de este profeta, pues resulta que esta palabra empieza a cumplirse, porque sí o sí la palabra de Dios se cumple y sí o sí esta profecía que había dado al pueblo se iba a cumplir como castigo por su desobediencia y por su idolatría. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el arroyo donde Elías se toma agua, pues empieza a secarse. Y aunque esta plática o esta charla no se centra precisamente en Elías, en el profeta, está directamente relacionada con él, ya que este profeta es sostenido por Dios para dejar ver su gloria y su poder a la viuda de Sarepta, como ya lo acabamos de leer. Ahora, ustedes se podrán preguntar, bueno, yo también me lo pregunto, ¿Dios no pudo haber enviado a Elías a otro lado? Claro, por supuesto que él pudo haber enviado a Elías a cualquier otro lado, pero él en sus planes inexplicables tiene un propósito. ¿Y quienes aquí no sabemos que Dios es un Dios de propósitos? Entonces, viendo la provisión de Elías de parte de Dios, cómo lo mantuvo, cómo lo sostuvo, no sabemos cuánto tiempo Elías estuvo allí a la orilla, en ese arroyo, en ese lugar inhóspito, no sabemos cuánto tiempo los cuervos estuvieron alimentándolo, pero bueno, viendo Elías cómo Dios había provisto para su necesidad de alimento, pues cómo no se iba a levantar obedeciendo, ¿verdad? Al pedido que Dios le estaba haciendo. Levántate, le dice. Y él va hacia Sarepta. Ahora, fíjense bien que Jesús menciona este episodio de la viuda de Sarepta en Lucas 4, 25 y 26. Y dice así, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años, 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Yo les preguntaba, bueno, ¿por qué Elías no fue enviado a otro lado? Tratándose de un hombre de Dios, tratándose de un profeta de Dios, ¿por qué Dios no lo envió a casa de una viuda pudiente, a casa de una viuda que pudiera mantenerlo sin ningún problema? Porque la sabía, por supuesto que la sabía, pero también dice Jesús que habían muchas viudas en Israel y Elías es enviado a una mujer gentil, a un lugar donde adoran a Baal. Habían muchas viudas en Israel, pero Dios sabía perfectamente lo que haría. Así que la persona escogida por Dios era esta pobre viuda, destituida de todo apoyo, viviendo la crisis de la sequía que ya se estaba dando en ese tiempo, aparte una idólatra de Sidón, con costumbres paganas y con un hijo que mantener. Pero cuántas de nosotras no sabemos que es costumbre de Dios echar mano de lo vil y menospreciado, de lo débil? ¿Para qué? Para llenarlo de honor, para llenarlo de gloria. En aquella época la viuda era fácil de reconocer.
sobre todo si había quedado desamparada o sin un esposo, sin una familia de su esposo. Entonces Elías la vio, luego que llegó a las puertas de la ciudad, Elías ve a esta mujer recogiendo leña, ya lo leímos. Y como el Señor ya le había dicho a Elías que era una viuda, pues no le costó reconocerla, ¿verdad? Hago notar algo muy interesante. En el versículo 9, la segunda parte dice, he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Fíjense, el Señor ya había puesto, el Señor ya había dispuesto en el corazón de esta viuda que ayudaría a su profeta. Es Dios quien va a valerse de ella para sostener a su profeta, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿cómo es posible que no creamos que Dios no puede valerse de cualquier otra persona o de cualquier persona remota, cualquier situación difícil para proveernos y para cuidarnos? También, ¿quién de nosotras pensaría que somos nosotros los que elegimos a las personas que nos ayudan o los medios que nos van a sostener? Es Dios, hermana. Es Dios que pone en las personas, es Dios quien pone en nosotros como hijas suyas, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad, dice Filipenses 2:13. Se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Entonces, ¿es de nosotros el hacer lo que Dios quiere? ¿Es de nosotros? ¿Es de la viuda que simplemente se levantó y ayudó a Elías? No, Dios ya lo había dispuesto así. Entonces, no es de nosotros, es de Dios. Es Dios quien nos usa para hacer su voluntad. Esta viuda noble responde con diligencia a ayudar a este hombre necesitado. Cuando Elías le pide agua, ella va. Y si ustedes se notaron en la lectura, dice que ella va ya por el agua y que Elías le dice, ven, pero espérate. Y le pide, dice, bueno, no solo me traigas agua. Le dice, también hazme una pequeña torta de pan. No sé qué hubieran pensado ustedes, pero yo creo que la viuda ha de haber pensado, ¿es en serio? ¿Qué no ves mi necesidad? ¿Qué no ves que estoy vestida con estos harapos? ¿Qué no ves que estoy necesitada? ¿Qué no ves que te acabo de decir que te acabo de recoger leña? Que me viste recoger leña. Cualquiera hubiera pensado que Elías estaba abusando, ¿verdad? Pero ¿acaso Elías no sabía? ¿Acaso Elías no se dio cuenta? Claro que se dio cuenta. Claro que Elías sabía. Sus pedidos eran parte de la prueba para ver su disposición, la disposición de esta mujer, y saber si ella era la mujer que Dios había dispuesto para ayudar. No sabemos, no sabemos si Elías se dio a conocer como un profeta de Dios. Lo que sí sabemos es que la mujer lo reconoció, quizá por su trato, quizá por su hablar, o quizá por su vestimenta. O si este hombre de Dios tenía algunas características en particular. Los hijos de Dios nos damos a notar, ¿no? Sí, claro que deberíamos hacernos notar. Si somos hijos de luz, si nosotros somos luz, pues claro que sí nos van a reconocer, ¿verdad? Porque nosotros no somos esa luz que se esconde debajo de la mesa. Así que ella lo reconoció. ¿Saben por qué? Porque en el versículo 12 dice, le juro por el Señor su Dios, después de que Elías le pide pan, ella le dice, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Otras versiones dicen, nos dejaremos morir. Después seguramente mi hijo y yo vamos a morir. Ella apenas tenía suficiente, apenas tenía un poquito para ella y su hijo, para ese día, para esa hora del día que Elías la contactó.
Entonces, si ustedes pueden notar, no sé qué hubiera pensado Elías o no sé qué pasó por la mente de Elías en ese momento, pero cualquiera le hubiéramos preguntado a Dios, sí, ok, yo obedecí, yo fui a donde tú me enviaste, pero Señor, ¿no estás viendo la condición de esta pobre mujer? Apenas tiene para su hijo, apenas tiene para ella, y aparte, la moral de esta pobre mujer estaba por los suelos, estaba a punto de dejarse morir, estaba ya resignada. Entonces, si ustedes pueden notar, la fe de Elías también es puesta a prueba. Ella le ha revelado al profeta su condición. Y con esta declaración, ella también revela su actitud en reconocer al Dios de Israel. Un Dios que ella no conocía, pero que seguramente había escuchado, porque pone a Dios como testigo, dice, delante de tu Dios, le juro por el Señor su Dios, le dice al profeta, entonces le dices, delante de tu Dios como testigo, y alegando ella que decía la verdad, abre su corazón frente al profeta y le hace saber su necesidad. ¿Sería por esto que Dios la escogió? Dice el versículo 13, Elías le dice, no tengas miedo, sigue adelante con tu plan, con lo que acabas de decir, pero primero cocíname un poco de pan, una pequeña torta. O sea, tú síguete con lo que habías pensado. Pensabas preparar para ti y para tu hijo. Perfecto, está muy bien. Síguete con ese mismo plan. Pero antes, prepárame a mí una pequeña torta. No le pidió una gran torta, le pidió un poco de pan para mí. Y seguidamente le dice, pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia. Fíjense la palabra que es puesta en la boca de Elías para esta mujer. Siempre habrá harina y aceite en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia, hasta que el día del Señor llegue, hasta que Él decida que llueva. Ahora, ¿cuánto duró la sequía? Según Jesús en Lucas 4, dice que duró 3 años, 6 meses. Entonces hacía yo la pregunta, ¿sería por su honestidad? Porque esta mujer abrió su corazón que Dios escogió, la escogió. Resaltemos algunas características de esta mujer. Para empezar, vemos que Elías la encuentra trabajando, ¿verdad? Esta mujer es trabajadora, esta mujer es humilde. Elías la encuentra recogiendo leña. Esta mujer es caritativa, es generosa. ¿Por qué? Porque se dispuso a ayudar a un desconocido. Se dispuso a ayudar a Elías a pesar de que no lo conocía y no se excusó de su pobreza o en su pobreza para darle un vaso de agua. Vemos una mujer que es compasiva, porque a pesar de que Elías es un hombre extranjero que le habla, a ella no le importa. Vemos también que es una mujer decidida, porque fue resuelta en responder al llamado del profeta y a su pedido. ¿Se dan cuenta? Vemos también cómo pone en obra su fe. Es una mujer de fe, porque el profeta la puso a prueba y ella creyó a las palabras del profeta y obedeció y fue a cocinar lo que el profeta le había pedido. Algunas cualidades que Dios vio en esta viuda son probables que él haya decidido usarla, ¿verdad? ¿Cómo hubiésemos actuado tú y yo? Me pregunto. ¿Con prejuicios? ¿Con miedo? ¿Viendo al hambriento o viendo al desconocido que aparece en nuestra puerta? ¿Viendo a ese hombre abusivo que quiere aprovecharse de nuestra buena voluntad? ¿Cómo responderíamos nosotras? ¿Lo has sentido alguna vez? Porque si somos mujeres de Dios, en quienes mora
el Espíritu Santo, somos movidas por él. El Espíritu Santo nos mueve al amor, nos mueve a la misericordia. Somos movidas por el Espíritu Santo que vive en ti, que vive en mí. Dios es muy claro, hermana, cuando Él nos pide que hagamos algo. Simplemente en nuestra mente, simplemente nuestros ojos, simplemente nuestros pies se mueven hacia donde Dios quiere. O mejor dicho, se quieren mover hacia donde Dios quiere. Porque no siempre lo hacemos. El miedo, la inseguridad o nuestra falta de fe nos detiene. Esta viuda, sin conocer bien al Dios de Elías, se sobrepone a toda duda. Esta mujer se sobrepone y obedece con la fe puesta en una promesa. La fe de esta viuda es tan elevada que dependió de una palabra, un milagro de gracia. Y fue tan grande la fe de esta viuda que la providencia de Dios se manifestó en el incremento de sus alimentos. ¿Sí sabías que el trato con Dios es con fe? Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Es primordial que si nos acercamos a Dios lo hagamos con fe, porque los que tratamos con Dios hemos de vivir por fe y buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, dice Mateo 6:33. Ahora, ¿cómo fue este milagro? ¿Cómo fue que se dio este milagro? Este milagro no se dio como las bodas de Caná, cuando Jesús multiplicó el vino y se llenaron las tinajas de agua y las convirtió en vino. Este milagro consistió en que la harina y el aceite se multiplicaban no al ser almacenados, sino al ser usados. ¿Se imaginan? Esta mujer cocinaba el desayuno, esta mujer iba a cocinar el almuerzo, esta mujer iba a hacer tortillas en la noche para la cena, y ella solo metía la mano y sacaba harina. Ella solo metía la mano en el otro jarro y sacaba el aceite. No sé si fue el pastor Chuy Olivares, en una de sus prédicas escuché un testimonio, no estoy muy segura si él fue, pero él contaba un testimonio que una vez venían de una misión, de una obra, y que su carrito se les quedó sin gasolina. Entonces nada más ven la aguja cómo se acaba la gasolina, pero su carro siguió andando y ellos pudieron llegar a su destino, aunque la aguja decía que no tenían gasolina. Entonces me imaginé ese milagro así, como este, y ver las maneras misteriosas en cómo el Señor actúa, pues es maravilloso. El Señor alimentó al profeta Elías de pan y de carne a través de los cuervos y de pan y aceite bajo el cuidado de esta viuda. Este sustento de Dios para Elías vino a ser de beneficio, no solo para Elías, sino para ella, para su hijo y para toda su casa. Les voy a leer lo que dice Apocalipsis 3:20. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La fe de Elías fue grande, pero les decía que la fe de esta viuda la fue en gran manera. Atendió el llamado de Dios. Cuando había perdido toda esperanza, el Dios de Israel le hizo ver que él es más grande que Baal, que sus dioses. Y hermana, Dios es más grande que cualquier Baal de nuestros Baales, esos dioses, esos ídolos que a veces nos levantamos. Dios es mucho más grande.
La salvación llega a casa de esta mujer y ella pone su fe en él y él provee el sustento de una manera extraordinariamente providencial. Y de una manera también paradójica, porque fue a través de alguien que en vez de darle, llegó a pedirle. ¿Se dan cuenta? Estoy segura que muchas de nosotras hemos vivido en algún punto de nuestra vida alguna necesidad o una gran necesidad. Ahora cuando oramos, lo hacemos con expectativa, ¿verdad? Porque si Dios suplió para esa necesidad, si Dios proveyó para esa gran necesidad, pues conocemos la forma de actuar de Él, ¿verdad? Hoy estamos leyendo esta historia y yo creo que viene a afirmar una vez más lo que el Señor puede hacer. El Señor, mi hermana, quiere bendecirnos a través de alguien, quizá, que requiere ayuda, como en este caso Elías llega, en lugar de ayudar a la viuda, él llega a pedirle. Es probable que Dios de esta forma actúe también para bendecirnos a nosotros, porque es dando como nosotros recibimos. El actuar del Señor es tan extraordinario, pero a la vez tan misterioso, que cuando nos mueve, solo obedezcamos, porque Él va a hacer grandes cosas. Él de una manera providencial usará los medios, usará las personas, usará los recursos, usará esa situación, por muy difícil que parezca, para suplir para nuestras necesidades. Y con esto no digo que nos mueva lo que vamos a recibir. Y con eso no quiero decir que lo que te mueva es porque, voy a hacer esto porque yo sé que si lo hago el Señor me lo va a multiplicar. Dice 2 Corintios 9:7 que no demos con tristeza ni por necesidad, sino como lo hayas propuesto en tu corazón. Acuérdense que Dios ve el corazón, Dios ve el corazón de esta viuda. Dice 2 Corintios 9 que Dios ama al que da con alegría. Damos sin esperar recibir. No dejemos de practicar la bondad y la generosidad, mi hermana, porque esto es fruto del Espíritu Santo. No sabemos cuándo nuestra fe va a ser puesta a prueba. Dice Filipenses 2:13, es Dios quien produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que no nos resistamos cuando nuestros pies, cuando nuestras manos, cuando nuestros ojos, no cerremos la mano, no cerremos nuestro corazón al necesitado, no cerremos nuestro corazón al que necesita ayuda. Debemos practicar ese fruto del Espíritu Santo en nosotros. No tengamos miedo. Justamente el sermón del domingo a través de nuestro hermano Martín Vázquez nos exhortaba a retener nuestra fe. Mi hermana, tú y yo debemos aprender a vivir por fe. ¿Por qué? Porque todo es pasajero. Así como la abundancia es pasajera, así también la escasez. Va a pasar. No te afanes, no te preocupes, no te angusties. Así como la salud, hoy la tenemos, también es pasajera, mi hermana. Va a venir la enfermedad, pero la enfermedad también va a pasar. Puede que la enfermedad nos lleve a la muerte, pero decía el hermano Martín, pues para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, ¿por qué vamos a temer? ¿Por qué temeremos? Si tenemos nuestros ojos puestos en lo eterno, no vamos a temer. Así que pidamos de ayuda al Señor. Dice Jesús, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo en Juan 14:27. No nos turbemos, no tengamos miedo, no perdamos el tiempo, no nos detenga la adversidad. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a venir como una consecuencia, dice Mateo 6:33. Todo lo demás va a venir por añadidura. Esa necesidad que tienes, ese problema que tienes se va a resolver, esa necesidad que tienes va a suplir, va a quedar
va a quedar provista de Dios si tú pones toda tu fe y toda tu confianza y buscas primeramente el reino de Dios. Y es que, hermana, cuando recibimos de Dios sus bendiciones, estas bendiciones se extienden, ¿verdad? Es probable que a la viuda le aparecieran familiares cuando tuvo alimento en su casa, porque leímos que no solamente se alimentó Elías, la viuda y su hijo, dice que toda su casa. Entonces ella solo metía la mano en el jarro y metía la mano en la vasija y cocinaba. ¿Se imaginan? Entonces es probable que la salvación de Dios también alcanzó a toda su casa. Ahora, en teoría, suena muy bonito, ¿verdad? Vamos a la Biblia y leemos Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Amén. Pero ¿sabes qué? Es difícil. Es difícil creerla. Creer a la palabra, creerle a Dios. Todo suena muy bonito cuando estamos aquí en la Biblia, pero ¿por qué te angustias? ¿Por qué tenemos miedo? Nos llenamos de temor por cualquier cosa. Es que si dejo de trabajar, híjole, no, las deudas nos van a ahogar. No, es que si dejo de percibir aquello, si dejo de asistir a aquella situación, todo se me va a complicar. Hermana, aquí entre nosotras hay falta de compromiso y de verdad no me lo tomen a mal, pero tengo que decirlo. Aquí entre nosotras hay a veces falta de compromiso, no se quieren comprometer porque tienen el trabajo, tienen el deporte de sus hijos, tienen enfermo al esposo, tienen enferma a la abuela, cuidan al niño, tienen un trabajito que a lo mejor les da un sustento y entonces dejamos de lado lo más importante. La palabra de Dios se lee muy bonito, como les decía, pero llevarla a la práctica es lo que Dios quiere y espera de nosotros, de ti y de mí. Así que no tengamos temor. ¿Recuerdan a la viuda de Marcos 12? Esa mujer que ofrendó sus dos únicas monedas, sus dos únicas y sus dos últimas monedas. El Señor Jesús dijo, de cierto os digo que esta viuda echó más en el arca, más que todos los que están aquí. ¿Por qué? Porque dio todo su sustento, porque dio todo lo que tenía. El Señor Jesús en su omnisciencia sabía que era viuda, que era pobre y que era todo lo que ella tenía. Entonces, ¿el Señor conoce tu necesidad? ¿El Señor conoce nuestras necesidades? Claro que las conoce, mi hermana, claro. Ahora, ¿será que esta viuda de los tiempos de Jesús había aprendido de la viuda de Sarepta y confiaba en la promesa de provisión del Señor? O esta noche, hoy, tú y yo debiéramos seguir el ejemplo de estas viudas. Hoy empecemos a confiar y a poner nuestra fe en el único proveedor y sustentador, al que tiene cuidado de las aves. ¿Cómo no va a tener cuidado de ti y de mí? Y mi hermana, no hablo solo de dinero. No nos limitemos a pensar en lo poco que tenemos. Porque otra enseñanza que nos deja esta historia es que aunque nuestra fe haya sido puesta a prueba y aunque hayamos respondido en obediencia, las circunstancias adversas siempre van a estar a la puerta. Ni la fe ni la obediencia nos excluyen de las aflicciones ni de la propia muerte. Ay, me van a decir, a ver, Marta, entonces, ¿qué quieres decir entonces? Bueno, sigamos leyendo. Bueno, ya lo leímos aquí.
Esta mujer es puesta a prueba y esta mujer viene a practicar una fe muy grande y el Señor le muestra su providencia, pero en un contexto de provisión también viene la desgracia. Y vemos en el versículo 17 de esta historia que la viuda experimenta el dolor de su hijo enfermo, quien finalmente muere, aún con el profeta ahí en su casa. ¿Se imaginan a Elías conviviendo con el niño? El niño conviviendo con un profeta, un hombre de Dios que había traído un milagro sorprendente a su casa, el hombre que había permitido que su casa tuviera alimento, que él fuera alimentado. Algo que tenemos que dejar claro, porque así lo dice la palabra, porque aquí lo estamos viendo a través de esta historia, es que la provisión de Dios nunca se nos da para que nos sentemos a descansar, pensando, ya todo está bien, ya pasó, no, estamos súper bien, no, tenemos que estar alertas. Es que la provisión de Dios nunca se nos da para que nos quedemos tranquilas. La provisión de Dios es una muestra de su amor, de su fidelidad y de cuidado. Así que tan pronto como surja otra prueba, tan pronto como surja la adversidad, la adversidad en nuestra vida, nuestra dependencia siga siendo de Él. Nosotras sigamos dependiendo de Él. Porque para este punto Él ya nos ha mostrado su extraordinario poder, su faceta del Dios bueno, del Dios dador, del Dios proveedor. Entonces, ¿cómo no vamos a poder confiar en Él nuevamente? En esta historia vemos la reacción natural de una madre, un ser humano ante una tragedia, ¿verdad? Ante la impotencia, ¿cómo reaccionamos? Bueno, aquí leímos cómo reaccionó esta mujer. Tú y yo pudiéramos reaccionar de una manera igual. Y con muchas preguntas quizá. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Señor, es que yo quiero entender. Señor, es que yo no te he fallado. Señor, si yo te sirvo, Señor, si yo vivo para ti. Señor, si yo estoy ofrendando. Señor, si yo ayudo al necesitado. Estoy viviendo en obediencia. Pensé que estábamos bien, Señor. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a ver qué dice Filipenses 2, 6 y 8. Dice acerca de Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Qué magistral explicación! Y digo magistral como para no atrevernos a hacerle a Dios este tipo de preguntas. Si el mismísimo Jesús, el Hijo de Dios, padeció hasta la muerte, ¿cómo yo, Marta, me atrevería a pensar siquiera que yo no puedo sufrir? Mis amadas, vivimos en un mundo corrompido, en un mundo en donde no estamos exentas de nada. Y en un mundo en el que vamos a pasar padecimientos sí o sí, y esos padecimientos, llámense enfermedad, llámese un accidente, llámese cualquier desgracia, nos pueden llevar hasta la muerte terrenal, obvio. Una muerte natural nos puede llevar a la presencia de Dios hoy mismo. Podemos ver que a pesar de que la viuda de Sarepta y su casa habían sido alimentados por meses en una experiencia sobrenatural, Dios
tuvo a bien revelarse con poder en esta tragedia. Y podemos ver el reclamo que esta mujer hace en el versículo 18. Yo se los voy a leer en la nueva versión viva. Varón de Dios, llorando, ella está llorando. ¿Qué me has hecho? ¿Has venido aquí a castigarme por mis pecados y a matar a mi hijo? Fíjense que lo que ella reclama, y digo reclama, vamos a entender que apenas conocía las formas de actuar de Dios. Es válido su reclamo, ¿verdad? Reclama es, Señor, si todo estaba bien, aquí en mi casa ya teníamos sustento, todo estaba bien, ¿por qué ahora esto? Sin embargo, en su reclamo también tenía un concepto equivocado de Dios, ya que esta desgracia ella la veía como un castigo. Y es que al estar ante un santo, es que al estar ante un profeta de Dios, ella ve su mísera vida de pecado. Ella tenía costumbres paganas. Recuerden que en Sidón adoraban a Baal. Entonces ella es confrontada por su propio pecado. Ella no sabía que iba a conocer al Dios Todopoderoso, al Dios vivo, al Dios verdadero, y que a través de esta prueba Él se iba a mostrar a ella con todo poder y con toda gloria. Entonces ella en todo momento busca encontrar una razón, ¿verdad? Pero en la lectura también nos hace notar que ella muestra un temor reverente hacia Dios. ¿Por qué? Porque trata a Elías, al profeta de Dios, con una amabilidad. Trata en todo momento a Elías con respeto por ser el profeta de Dios. Entonces esto connota su temor reverente. Pero miren lo precioso de esta historia. Aunque atormentada, asumiendo sus pecados, asumiendo que sus pecados pudieron haber causado la muerte de su hijo, ella vuelve a depositar su confianza en la palabra del profeta. Cuando él le pide al niño para llevarlo a su aposento, para llevarlo al lugar donde él se hospedaba, seguramente el lugar donde Elías tenía sus tiempos con Dios, ese lugar donde Elías buscaba la presencia de Dios en su intimidad con su Dios, su refugio seguro, donde Elías libraba sus propias batallas. Dice la historia que él pide al niño, se lo pide, ella lo pone en su regazo, y entonces Elías echa mano de su fe. Una fe en acción. Desde lo profundo de su corazón, este profeta reconoce el señorío y el poder de Dios. No sé cómo sonará en el original, pero hace responsable a Dios de lo que ha sucedido. Y cuando digo que hace responsable a Dios de lo que ha sucedido es porque él reconoce su voluntad. Entonces parece un reproche, pero siendo el profeta de Dios, siendo un hombre temeroso de Dios, sabe específicamente qué pedirle y cómo pedirle. Porque también le recuerda a Dios lo que la viuda ha hecho por él. Al mismo tiempo que le reconoce que Dios no menosprecia la fe que alguien pone en él. Eso es lo que él le quiere decir acerca de la viuda. Señor, tú no menosprecias a nadie. Así que es bueno, hermana, ¿verdad? Saber que Dios no es injusto para olvidar nuestras obras. Y yo se los quiero leer en Hebreos 6:10. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún.
Algo así es lo que Elías le dice al Señor. Entonces podemos ver que a pesar de que la viuda de Sarepta y el profeta Elías habían sido alimentados por meses, a través de esta obra en el que el Señor iba a mostrar su poder, porque en el versículo 21 dice, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él. Entonces podemos ver cómo Dios y su extraordinario poder es mostrado a través de este otro milagro que la viuda puede ver. Había visto a Dios como un Dios proveedor, pero también ve a Dios como un Dios todopoderoso, porque ella no podría afirmar que su Dios, sus dioses, podían hacer esto que Dios hace. Ella lo puede vivir como algo sobrenatural. Y ella dice en el versículo 24, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Fíjense, ella creyó a la palabra de Dios a través del profeta. Porque si nosotras estamos, o más bien tú y yo sabemos que en los tiempos del Antiguo Testamento el Señor se revelaba a través de los profetas, ¿verdad? Bueno, hoy nosotros tenemos la Biblia, hoy tenemos la palabra de Dios, que es la palabra viva, que es la palabra que nos enseña, que es la palabra que nos guía, que es la palabra que podemos nosotros hacerla nuestra, que es la palabra a la que Dios quiere que creamos y que no solamente la creamos, sino que también la vivamos. Entonces, ella cree a la palabra de Dios a través de los labios del profeta. Y nosotros hoy debemos creer a la palabra de Dios porque la tenemos aquí a la mano, en todo momento y para toda necesidad. Entonces podemos aplicar a nuestra vida esta enseñanza. Cuando esta viuda se encuentra con Elías, ella pensó que estaría preparando su última comida, ¿verdad? Pero bueno, los milagros aparecen. Y aunque los milagros parezcan que están fuera de nuestro alcance, eso es debido a nuestra fe débil. Y esta mujer tuvo una fe grande. Esta mujer dio el paso de fe que se requiere para que se produzca un milagro. Entonces, mi hermana, toda ayuda, todo milagro grande o pequeño comienza con un paso de fe y un acto de obediencia. Porque esta mujer obedeció a las palabras del profeta. Una declaración de Martín Lutero, se las voy a leer, dice así: Dios crea de la nada y hasta que un ser humano reconozca que no es nada, Dios no puede hacer nada por él. Ser autosuficientes es decirle a Dios que no lo necesitamos. Y la soberbia nos hace pensar que nuestros talentos y nuestros recursos son suficientes. Por eso el Señor no nos usa. Mi hermana, somos vasijas de barro en las manos de Dios. Él nos forma. Y decía el hermano John que de barro, porque el barro es débil. Somos vasijas de barro por ser débiles, para que el poder de Dios se manifieste en nosotras y su nombre sea glorificado. ¿Se dan cuenta? Él se quiere glorificar en nuestra vida. Si en verdad tú y yo entendemos esto, permitiremos que Dios en nosotras se manifieste. Vamos a permitir que Dios obre en nosotras. Y bueno, en cuanto a esta historia de provisión, no olvidemos quién es la verdadera fuente de nuestro sustento. No eres tú con tu trabajo, no son tus papás, no es el padre de nuestros hijos, no es tu ex esposo, no es tu empleador, no son tus clientes.
no son tus tarjetas bancarias ni la suerte. Nuestro sustento y nuestra fuente de ese sustento es Dios. La gente, las cosas y el dinero solo son los medios que Dios usa. Entonces, así como la viuda entendió que necesitaba conocer a Dios y tener una relación con Él, así es como nosotros tenemos que aprender de ella. Su dios Baal, que ella adoraba, no podía hacer las maravillas que el Dios vivo y verdadero hacía. Dios siempre tiene propósitos en las pruebas, pero también en las tragedias. Así que mi hermana, Dios no es ajeno a nuestras necesidades. No tengamos miedo de compartir lo mucho o lo poco que tengamos. Los actos de bondad y generosidad no pasan desapercibidos para el Señor, acuérdese. Compartamos lo que hemos recibido de gracia. Seamos compartidas. No permitamos que la necesidad sea una mala consejera y podamos o cerremos el corazón, porque pues yo estoy más necesitada que aquel necesitado. Entonces, no cerremos la mano, no cerremos el corazón. Nuestra fe y sabiduría es lo que nos dará ventaja para ver las bendiciones donde otros solo ven problemas. Las pruebas son un medio que Dios utiliza para que avancemos y nuestra fe se fortalezca. Anótalo. Las pruebas son un medio que Dios utiliza para que avancemos y nuestra fe se vea fortalecida. La oración es otro medio porque es poderosa. Cuando todo parece perdido, la oración es el medio para hablar con Dios, para ir con Dios, para derramar nuestro corazón con Dios. La oración es poderosa, mi hermana. Mantengámonos alertas a nuestro entorno porque no sabemos a través de qué o de quién va a venir la bendición de Dios. No sabemos a través de qué cosa Dios va a proveer a tu necesidad. Él usa, como ya vimos, diferentes cosas, diferentes medios, diferentes circunstancias para bendecirnos. Y cuando recibas un milagro, cuando tú y yo recibamos un milagro de provisión, compartámoslo, diciéndolo, testificándolo a otras personas para que también esas personas pongan su confianza y su esperanza en el Dios soberano. Retomo para terminar las líneas de Martín Lutero que les leí hace ratito y lo explico de esta manera. Somos vasijas de barro en las manos de Dios. Él hace cosas nuevas en un nuevo corazón. Somos esas tinajas vacías cuando estamos listas para recibir los milagros de la gracia. Cuando hemos sido limpiadas y purificadas para su gloria. Cuando Dios se manifieste o la gloria de Dios se manifieste en nosotras, resultaremos tan fértiles como esos campos verdes listos para la cosecha, porque vamos a producir fruto. No tenemos nada, ni somos nada, hasta que el agua viva y el pan de vida nos ha llenado completamente. Así que mi hermana, necesitamos estar llenas del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Amén. Y hablando de ser llenas de la palabra, porque ¿cómo podemos tener fe? Una fe que valga. La fe que vale delante de Dios es la fe que depositamos en sus promesas, en su palabra, ¿no? Esa es la fe adecuada. Y dice el Salmo 34, versos 9 y 10. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Entonces, depositemos nuestra confianza en el Señor porque Él es fiel para cumplir lo que ha prometido y si Él dice, nada falta a los que me temen, nada falta a los que me buscan, es una realidad, ¿no? A lo mejor vamos a esperar así que sobreabunde, pero como decía Martita, en este milagro lo que vimos que ocurría era como el maná en el desierto.
era la provisión diaria necesaria. Y eso es realmente lo que nosotros necesitamos, una provisión diaria para suplir nuestra necesidad. Que no tengamos más que nos olvidemos del Señor y que no tengamos menos que reneguemos del Señor. ¿No creen? Así que vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias porque tú conoces la necesidad de este grupo de mujeres. Aquí hay madres solas, Señor, cuyos esposos desistieron, cuyos esposos fallaron. Hay mujeres viudas también, Señor. Incluso hay mujeres que nunca se casaron. Habemos mujeres casadas. Pero esta palabra no hace acepción, Dios, de ninguna situación. Nuestra condición de mujeres a veces nos hace sentir vulnerables, aun cuando tenemos un esposo o que tenemos padres o que tenemos una gran familia. Señor, porque sabemos que ese panorama puede cambiar en cualquier momento, pero Señor, tú nunca nos dejarás, tú nunca nos abandonarás. Tú has prometido estar con nosotras hasta el fin del mundo. Y es únicamente en ti que podemos depositar nuestra confianza, porque tú eres el Dios eterno, que eres fiel a tus promesas, fiel a tu palabra, el Dios inmutable que nunca cambia, Señor, que no miente, que no se olvida de su palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has atraído a ti de una o de otra manera para confortarnos, para consolarnos. Y hoy de nuevo nos recuerdas, Señor, que si nosotros te buscamos de todo nuestro corazón, si nosotros ponemos nuestra confianza en ti, Señor, ninguna de nosotras será decepcionada o avergonzada. Señor, ayúdanos a recordar que tú eres, Señor, el defensor de las viudas y el padre de los huérfanos, Señor. Que tú miras por aquellas que están solas, Señor, que han sido abandonadas quizá por su cónyuge, Señor, aquellas que están criando niños pequeños o grandes, Señor, y que se sienten de pronto, Señor, inseguras por lo que va a pasar el día de mañana. Señor, ayúdalas y ayúdanos, Señor, a confiar permanentemente en ti, porque tú eres nuestro sustentador. Señor, tú eres de quien recibimos todas las cosas de manera milagrosa. Todo el tiempo es así. Señor, tú te vales de cualquier persona, de creyentes, de inconversos, Señor, para cubrir nuestra necesidad. No solo lo hemos visto a través de tu palabra con esta historia, lo hemos vivido, Señor, en nuestra propia experiencia. Podemos testificar que esto es una realidad. Señor, esta semana uno de los pastores de la red iba manejando, Señor, y se tuvo que orillar porque sintió un dolor en el pecho y a los pocos minutos falleció. Otro de los pastores, Señor, sufrió un derrame cerebral, Señor, y yo te pido, Señor, por nuestras hermanas Elizabeth y Sonia, Señor, que sean fortalecidas, levantadas, Señor, que su mirada permanezca puesta en ti, Señor, que en todo tiempo ellas vean, Señor, las formas increíblemente milagrosas que tú tienes para suplir toda su necesidad, Señor. Nunca estamos a salvo cuando ponemos nuestra confianza en un trabajo, en un hombre, pero siempre que pongamos nuestra confianza en ti, podemos estar seguros que tú te harás cargo de nosotras, Señor. Tú eres el Dios de los recursos inagotables. A ti levantamos nuestra mirada, Señor. De ti vendrá nuestro socorro. Todas las cosas en este mundo pueden cambiar y dejar de ser, pero tú jamás, Señor. Así que reafirmamos nuestro compromiso contigo, nuestra confianza en ti. Tú eres el Dios que nos sustenta, el Dios que nos provee, el Dios que nos alimenta, el Dios que nos fortalece, el Dios que nunca nos deja, eres el Dios que nos sana, eres el Dios que nos mira y que nunca cierra sus ojos, eres el Dios que nos cuida todo el tiempo, Señor, y en ti queremos que descanse nuestra confianza. Te amamos, bendecimos tu nombre y te pedimos, Señor, que así como tú eres fiel, nos ayudes a ser fieles a ti, Padre.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Espero que se hayan ido confortadas mis hermanas y si Dios quiere, nos vemos mañana. Dios las bendiga. Bye.